Saludos estudiantes de sexto de secundaria, mi nombre es Miriam, maestra de Ciencias Sociales, y el día de hoy estaremos hablando sobre el segundo subtema de construcción de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, exactamente periodo histórico desde 1953 hasta 1964. Dentro de este tema estaremos hablando del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, del gobierno de Hernán Siles Zuazo, y también estaremos hablando de los efectos de la Revolución Nacional de 1952 que ya habíamos mencionado en el anterior video, como por ejemplo el voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa y la nacionalización de las minas. El MNR fue fundado el 7 de junio de 1942. Este partido político forjó una gran alianza entre la clase media y sectores obreros y elabora un plan nacionalista de diferentes rebeliones que conjuntamente con la clase obrero, minero y campesino desencadenan la toma de poder y consiguen diferentes efectos de la misma, como la nacionalización de las minas, la creación de la COP, el voto universal, la reforma agraria y la reforma educativa. Así como se menciona, el partido político del MNR a un principio de su vida institucional tuvo esa ideología o característica de que era revolucionario, nacionalista y bueno, que conllevaba esta ideología conjuntamente con la clase obrera. Jugó uno de los papeles o uno de los roles más importantes para que se ejecutase la Revolución Nacional de 1952. Pero bueno, el primer gobierno del MNR, que fue Víctor Paz Estenssoro, fue legalmente reconocido recién el 23 de abril de 1952 por la Corte Superior de Justicia, dando como legal las elecciones nacionales de 1951. Como partido político ganador, el MNR, a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, que fue frustrada evidentemente por Mamertus Yolagoitia y Hugo Vallivian. El MNR desarrolló gestiones desde el año 1952 hasta 1964, que como presidentes teníamos por un lado al doctor Víctor Paz Estenssoro y por el otro teníamos al doctor Hernán Siles Zuazo. Desde el año 1952 hasta 1956 teníamos como presidente al doctor Víctor Paz Estenssoro. Desde 1956 hasta 1960 teníamos como presidente al doctor Hernán Siles Zuazo. Y desde 1960 hasta 1964 teníamos como presidente nuevamente al doctor Víctor Paz Estenssoro. En 1964 se ejecutan nuevamente las elecciones nacionales, donde sale como vencedor el partido político del MNR a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro como presidente, y como vicepresidente tenemos al general René Barrientos Ortuño. Este último hombre mencionado, el vicepresidente de nuestro país, le da un golpe de estado al presidente Víctor Paz Estenssoro el 4 de noviembre de 1964. Es desde ese entonces en adelante que es el periodo de gobiernos militares por golpes de Estado. Pero hablemos sobre la primera gestión del doctor Víctor Paz Estenssoro, que sería desde 1952 hasta 1956, en las que implementó las primeras reformas revolucionarias, como por ejemplo tenemos la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y el voto universal. Por otro lado, el cierre temporal del colegio militar y la sustitución del ejército por milicias revolucionarias constituidos por campesinos y mineros. Y ya habíamos mencionado que el segundo gobierno del MNR fue el doctor Hernán Siles Zuazo, quien ingresó como presidente de nuestro país el año 1956 hasta el año 1960. Este hombre, desde el momento que tomó posesión como presidente, se afrontó a diferentes problemas por los cuales estaba pasando Bolivia, como la crisis económica, y para ello adoptó diferentes medidas como el Plan Eder, que tenía el objetivo de eliminar el proceso inflacionario.
la estabilización de la moneda, la eliminación del déficit de las empresas estatales y el incremento de los niveles de producción. Tomó también la medida de austeridad con el sector de la minería nacionalizada, por la cual provocó un rechazo entre el sindicalismo minero y por ende el alejamiento de ellos, y también la pérdida de popularidad del MNR. Ahora hablemos sobre el tercer gobierno del MNR y la segunda gestión del doctor Víctor Paz Estenssoro, que fue desde el año 1960 hasta 1964, el cual desde un inicio no estaba siendo sometida por las presiones populares por las que estaba pasando la gestión de Hernán Siles Zuazo, permitiendo así implementar políticas económicas desarrollistas. En 1961 se promulga la nueva Constitución Política del Estado, en las cuales estaría implementado las diferentes reformas que fue ejecutada después de la Revolución Nacional. Se estableció dos planes importantes como el Plan Decenal y el Plan Triangular. Por un lado, el Plan Decenal, que consistía en desarrollar el país a largo plazo con un crecimiento integral y diversificado en el marco del capitalismo del Estado. Por el otro lado, el Plan Triangular, que se diseñó en 1961 para la Comibol, que consistió en el crédito externo, despido de un 20% de los trabajadores mineros y el cierre de las minas menos rentables. A continuación hablaremos sobre las medidas implementadas por el gobierno del MNR. Bueno, a todos los estudiantes, recordemos lo que ya habíamos mencionado. ¿Cuáles son los efectos de la Revolución Nacional de 1952? Uno, tenemos la creación de la COP. Segundo, tenemos la nacionalización de las minas, el voto universal, la reforma agraria y la reforma educativa. Hablemos sobre la nacionalización de las minas. ¿Cuándo se nacionalizó? El 31 de octubre de 1952 en Siglo XX y Catavi, en las cuales el presidente de ese entonces, Víctor Paz Estenssoro, junto a su ministro Juan Lechín Oquendo, firmaron el decreto de nacionalización de las minas, pasando así las minas de Xochitl, Aramayo y Patiño a manos del Estado. El 2 de agosto de 1953 se promulga en Ureña, Cochabamba, el decreto de la reforma agraria para ir en contra del sistema agrario latifundista en el que Bolivia se ha ido encontrando hasta ese entonces. Por último, el 20 de enero de 1955 se promulgaría el Código de la Educación Boliviana, incluyendo de esta manera a las unidades educativas tanto a mujeres, indígenas y campesinos. Esta reforma también tendría como objetivo la ampliación de la cobertura escolar y el desarrollo de la formación técnica. Espero les haya llegado realmente a gustar el tema del día de hoy. Y bueno, si tienen alguna duda o quieran comparar las ideas obtenidas el día de hoy mediante este video, puedan realizarlo revisando nuestro texto de aprendizaje emitidas por el Ministerio de Educación. Me despido hasta otra oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.